Así amaneció, arranca analizando la situación de seguridad en el país, uno de los puntos más importantes que ha llevado a millones de ecuatorianos a decidir su voto. Para hablar de este tema tenemos aquí al doctor Clever Sigüenza. Él es docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Guayaquil. Doctor Sigüenza, buenos días, bienvenido a Así Amaneció. Buenos días, Guillermo, Carlos, Priscila, un gusto. Buenos días a todos quienes hoy día van a ejercer su derecho al voto, un día muy importante para el Ecuador y para el futuro, ¿no? Lo más importante. Doctor, el país ha decidido, según los analistas, entre las mejores propuestas en materia de seguridad y en materia de economía. Han sido los dos pilares que llevan hoy a más de 13 millones de ecuatorianos a ejercer su derecho al voto. Desde el análisis académico, ¿cuáles son los puntos más álgidos de materia de seguridad que el próximo gobierno debe atender? Bueno, puntualmente hablando, desde el punto de vista jurídico, hay un gran desafío para el próximo gobierno. Vemos cómo cada día va aumentando la criminalidad organizada a nivel transnacional y eso es uno de los desafíos más importantes que desde la academia se ha investigado, se ha escrito respecto de lo que el próximo presidente va a tener que enfrentar. Vemos que ya no son pandillas simplemente las que el gobierno tiene que combatir, sino bandas de delincuencia organizada, de narcodelincuencia organizada, que no solamente afecta al aspecto de seguridad, sino al aspecto económico, porque esta gente que vive en narcotráfico también atenta contra los recursos del Estado. Ya hemos visto grandes casos en donde la narcopolítica se ha infiltrado en las grandes esferas, no solamente a nivel de gobierno, sino a nivel judicial. ¿Es inviable para algunas personas el poder hacer cambios profundos en poco tiempo? Una vez más, desde el criterio profesional, ¿cuánto tiempo le puede tomar al país intentar, con buenas políticas, dejar atrás un capítulo tan complicado como la narcopolítica que usted menciona? Desde el punto de vista jurídico, nos hemos dado cuenta que el presidente que nos vaya a gobernar tendrá que tomar desde el primer momento en que asuma la presidencia decisiones muy importantes, sobre todo políticas antidelincuencial, y hablar de tiempo es muy difícil porque no sabemos qué tiempo le vaya a tomar al presidente, no sabemos si vaya a tener una asamblea que esté predispuesta a aprobar los proyectos de ley que el presidente vaya a proponer. Sin embargo, creo que esa decisión tiene que ser de manera inmediata para obtener resultados de manera eficaz, porque de lo contrario, pues el Ecuador será tomado por todas las bandas narcocriminales. Doctor, entre las propuestas que se han hecho para esta contienda electoral, hay varias que han surgido, pero ¿cuáles podemos decir que son cosas realmente viables en términos generales? Bueno, de las propuestas que se han planteado en materia de seguridad, jurídicamente yo puedo destacar tres. No recuerdo qué candidato lo propuso y tampoco no lo voy a mencionar. Sin embargo, hay tres que son un poco viables. La primera, que es reforzar el nivel de seguridad a través de implementos a la policía y a las Fuerzas Armadas. El segundo, que es el que se trata de combatir la delincuencia a nivel de las cárceles, poniendo inhibidores de señal. Y la tercera, que también me parece una cuestión bastante interesante, el establecer cárceles donde puedan establecerse más infraestructura para las personas privadas de libertad. Porque de ahí hablar de la cadena perpetua, hablar de la pena de muerte, son cuestiones muy complicadas hasta este momento porque implicarían reformas constitucionales mucho más complicadas. Y tengamos en cuenta también qué otros proyectos están en curso que debería tener el siguiente gobierno para darle seguimiento. Puntualmente hablando, y quiero hacer énfasis en esto que está todavía, digamos que en el congelador de la Asamblea, el proyecto de ley en el cual se va a reducir los años de inimputabilidad a los adolescentes infractores, que me parece un proyecto de ley viable, jurídicamente es viable, y que también nos podría ayudar a reducir un poco la tasa de criminalidad de los adolescentes infractores. Recordemos que las grandes bandas delictivas se aprovechan de que los adolescentes son jurídicamente inimputables y que por un asesinato, por una violación, no pueden llegar a tener hasta una medida socioeducativa de hasta 8 años. Entonces, les resulta, entre comillas, un poco más económico desde el punto de vista penal, porque no pueden tener una pena de 22 a 26 años como lo pudiera tener un adulto que comete un delito. Lamentablemente, quizás, doctor Sigüenza, hemos visto entre las propuestas algún tipo de estrategia demagógica también en materia penal, es decir, establecer propuestas que, sin lugar a dudas, son difíciles de cumplir, por lo menos en el
corto plazo. Sí, es lo que se conoce como populismo penal, es decir, tratar de prometerle a la ciudadanía, y sobre todo aprovechándonos de un tema que es muy importante actualmente como la seguridad, aprovecharse de propuestas que pueden ser jurídicamente inviables, materialmente imposibles, pero para tratar de captar votos. Por eso yo dije que una de las propuestas que en mi criterio y jurídicamente la academia lo ve bastante inviable es la pena de muerte y la cadena perpetua, como alguno de los candidatos lo ha propuesto. Inclusive vimos en el debate que se hablaba mucho de la pena de muerte, pero el Ecuador ha suscrito la Convención del Pacto de San José de Costa Rica, lo cual hace inviable esta propuesta de la pena de muerte. Doctor, usted viene desde la academia y desde estos espacios siempre se habla sobre nuevas propuestas. ¿Qué cosas podrían considerar las personas que lleguen al poder que no se hayan dicho dentro de lo establecido en lo ya propuesto en sus planes de trabajo? Mire, desde la parte académica y desde la parte práctica, que uno lo ve a diario, y una de las propuestas que no hemos escuchado de parte de los presidenciables, es tratar de filtrar las personas que van a ocupar los altos puestos a nivel de policía, a nivel de Fuerzas Armadas, a nivel político, porque hemos visto en muchos casos y que ya han sido objeto de juzgamiento por parte de las máximas autoridades de justicia, en los cuales han estado muy vinculados el narcotráfico con la policía, con los militares, con el ámbito político. Y de eso no se ha hablado, de eso no existe una propuesta que pueda viabilizar un cambio, una reforma y tratar de prevenir ese tipo de criminalidad. El doctor Clever Sigüenza es docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Guayaquil y está con nosotros analizando un tema clave por lo cual mucha gente ha decidido durante esta jornada su voto, que es la seguridad y las políticas para combatir la inseguridad. Doctor Sigüenza, la administración judicial en este país ha tocado piso, fondo, o se ha lanzado hacia el abismo, para ser mucho más específico, tratando de identificar que la situación es muy complicada. ¿Cuáles son los pasos claves que deberían darse desde la Administración de Justicia para intentar recomponer, y digo intentar, este panorama tan complejo? Mire, yo soy defensor en uno de los casos donde están involucrados algunos jueces, y desde el punto de vista jurídico, desde la parte profesional, yo creo que las reformas más importantes que pueden darse es, primero, mejorarle los sueldos a los jueces, como pasa en Estados Unidos, de tal manera que no vayan a ser presas fáciles del dinero que le puedan ofrecer a alguien que quiera obtener algún tipo de favor. Segundo, revisar la calidad profesional académica de quien vaya a administrar justicia. Y tercero, darle por parte del Estado seguridad a todos los jueces, a todos los fiscales. Porque ¿qué es lo que ocurre? No solamente la narcopolítica o la delincuencia organizada actúa cuando le ofrece algo a un juez o un fiscal, sino cuando éste se niega a aceptar y luego atentan contra su vida y contra la vida de sus familiares. De hecho, una muy buena amiga mía y una gran compañera de la universidad, que espero que ya se encuentre bien, por su forma de actuar, por su transparencia y su probidad, al no acceder a un tipo de favor, atentaron contra su vida. Y estuvo entre la vida y la muerte casi más de una semana. Entonces, vemos que no solamente es por aceptar, sino también por no aceptar algún tipo de dádiva o regalo. Igual la vida del juez, del fiscal, de los abogados está en riesgo en estos momentos. Doctor, otra de las propuestas que estábamos hablando también es justamente hacer acciones dentro de los centros de rehabilitación social. Y usted mencionaba que la inhibición de señal podría ser una posibilidad viable. En ese sentido, ¿por qué ha tardado tanto y si es posible hacerlo con medidas legales? ¿Por qué ha tardado tanto? Porque es un negocio. Es un negocio no tener inhibidores de señal adentro de las cárceles. Obtener un celular puede costar entre $1,000 y $2,000 adentro de las cárceles. Entonces es un negocio bastante rentable para quienes están a cargo de la seguridad, para quienes administran las cárceles, y por eso es que también vemos que desde las cárceles también se cometen delitos. Desde dentro se dan instrucciones para que afuera los secuaces y las personas que son coautores de algunos delitos cometan infracciones
desde la cárcel, desde órdenes que dictan desde las cárceles. Es decir, una política de gobierno inmediata debería ser la atención a la administración de sistemas carcelarios. Me permite recordar lo que Inside Crime, una organización que investiga mucho la situación de seguridad en los países de América Latina y en algunos otros también, ha establecido. El sistema carcelario mueve una economía millonaria y por eso seguramente se complica más. Pero ¿cómo enfrentarse a esa economía criminal? Bueno, a hacer una depuración desde las más altas esferas hasta el guía penitenciario, que es el que tiene que abrir las celdas y darle paso de salida o de ingreso a la persona privada de la libertad, porque vemos que ese es el gran problema, porque desde allí comienzan ya los actos de corrupción, desde allí comienzan a infiltrarse todas estas mafias. Y ahora, ¿quién se debe encargar de esa depuración? ¿La misma Policía Nacional o los militares? ¿Quién debería estar a cargo de esa transparencia? Desde el punto de vista académico, yo he tratado de darle una respuesta a ese problema y tiene que ser alguien externo, alguien que no esté en el interior de la policía, que no esté en el interior del gobierno, que no esté en el interior de las Fuerzas Armadas, porque siempre hay un lado por donde se puede filtrar algún tipo de información. Pero con lo que usted dice, cuando escogieron al nuevo ministro, que no tenía nada que ver ni con la policía, el ministro de Defensa, no tenía nada que ver con los militares, con los navíos, no tenía que ver con nadie. Todo el mundo reclamó, porque no tiene experiencia. El señor era experto en seguridad, pero decían que no tenía experiencia. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, ahí puntualmente es tratar de combinar la experiencia con la parte académica y con la persona que esté preparada jurídicamente desde el punto de vista de seguridad, porque puede ser que yo nunca haya ocupado un cargo público, pero puedo tener experiencia a nivel de investigación, puedo tener experiencia a nivel profesional y que eso puede ayudar para que la persona que esté sentada en el puesto tome las decisiones correctas. Doctor Clever Sigüencia, docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Guayaquil, ha estado con nosotros analizando un tema clave en la decisión de los votantes, las políticas de seguridad que el próximo gobierno debería implementar para tratar de enfrentar un tema tan complicado. Sus últimas impresiones respecto a esta situación y a lo que hoy ocurre en el país, doctor. Puntualmente, un mensaje a todos los ciudadanos, porque hoy es un día trascendental. Hay que analizar las propuestas, puntualmente lo que hemos hablado en tema de seguridad, que creo que es uno de los ejes más importantes actualmente, porque si no hay seguridad, entonces tendremos extorsiones, tendremos secuestros, no avanza la economía, la gente sale con miedo a las calles y la economía no fluye. Y analizar cada una de las propuestas que hayan realizado los candidatos, meditar el voto y lo más importante, ir a las urnas para cumplir con este deber cívico. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias a ustedes.